Tengan ustedes muy buen día, amigos de Conexión GT. Hoy transmitiendo para RCN. Tenemos una relación muy especial en Guatemala con el gobierno y la República de Israel. Guatemala históricamente ha tenido un acercamiento tanto con la gente como con las autoridades. Y por eso los trabajos de promoción, de cooperación internacional bilateral han sido muy importantes. Hoy tenemos la grata presencia, ¿verdad?, en este programa de nuestro embajador de Israel en Guatemala, el señor Matan Yacoy. Gracias, señor embajador, por estar con nosotros acá en el programa de Conexión GT, RCN. Fíjese, señor embajador, de que los guatemaltecos conocen la historia y hay una relación Guatemala-Israel, pero díganos, aterrizando, ¿cómo está la relación comercial de Guatemala? Y pongámosle en blanco y negro a los guatemaltecos nuestro tipo de cooperación que tenemos. Bueno, buen día, Richard, gracias y bienvenidos aquí a la sede de la Embajada de Israel en Guatemala. Efectivamente, los dos países tienen excelentes relaciones de amistad y cooperación que no empezaron hoy ni hace 2 años, empezaron hace 72 años desde la creación del Estado de Israel. Guatemala fue el segundo país en el mundo, después de los Estados Unidos, que reconoció a Israel como Estado. Y 70 años después, exactamente, la historia se repite. Guatemala fue de nuevo el segundo país en el mundo, de nuevo, después de los Estados Unidos, que reconoció a Jerusalén como capital de Israel y decidió trasladar la embajada a esa ciudad. Pero desde todos estos 70 años tuvimos, como dije antes, relaciones de cooperación, que voy a hablar mucho de la cooperación israelí acá, con miles de funcionarios y profesionales guatemaltecos que han viajado a estudiar en Israel, y también relaciones comerciales. Y vamos a empezar quizá con eso, con su pregunta. El intercambio comercial hoy en día, no tengo las cifras, los datos del año pasado, 2019 todavía, pero 2018, el intercambio comercial fue más o menos 33 millones de dólares, 24 millones exportación israelí, 9 millones exportación guatemalteca a Israel. Yo, hay que decir, no me gustan esos números. Yo creo que esos números pueden por lo menos duplicar. El problema que tenemos, que yo tengo como embajador de Israel acá en Guatemala, es más que todo la distancia geográfica entre los dos países, uno. Y dos, no hay mucho conocimiento de los empresarios israelíes, hombres de negocios israelíes, de lo que Guatemala puede ofrecer. Y viceversa. Mire, la distancia geográfica, voy a dar un número, un dato. Del total de la exportación israelí al mundo, solamente 4% es hacia América Latina. Y cuando hablamos de América Latina, hablamos primero que todo solo de los gigantes, los países más grandes económicamente, que son Brasil, Argentina, México, después hay Chile, Colombia, Panamá, y Guatemala es atrás. Pero eso es lo que quiero yo cambiar. Por eso, una de las cosas que nosotros hacemos, estamos en negociaciones hoy en día de firmar un tratado de libre comercio, un TLC, entre los dos países. Ese fue un pedido del expresidente Jimmy Morales, del primer ministro Netanyahu, cuando visitó a Israel en 2018 para trasladar la embajada. Tuvimos la primera ronda de negociaciones el agosto pasado y, si Dios quiere, el finales de este mes vamos a tener la segunda ronda en Israel. No necesito explicar la importancia de TLC, más que todo a los hombres de negocios que conocen eso, pero definitivamente va a aumentar el número. Una vez firmamos el TLC, tengo otro plan y es renovar, reabrir, reaperturar la Cámara de Comercio Guatemala-Israel. Cámara de Comercio bilateral Guatemala-Israel. Tuvimos en el pasado, no tenemos en los últimos años. Quiero continuar y restablecer esa cámara. Y por supuesto, creo que el más importante, yo como gobierno puedo firmar
acuerdos y establecer cámaras, pero en el final del día necesitamos hombres de negocios que vengan aquí y hombres de negocios que viajan a Israel. Necesita Por de eso, la iniciativa de los que manejan la economía. perfecto. Por eso, una vez tenemos el TLC, que será un incentivo, así es, para los hombres de negocios, vamos a traer acá delegaciones de hombres de negocios israelíes. Ya llegaron, por ejemplo, en el mes de septiembre pasado llegó acá delegación de la Cámara de Comercio de Jerusalén, que firmaron acuerdos de cooperación con las cámaras de agro, de industria, de comercio y de turismo. Pero no es suficiente. También quiero enviar guatemaltecos a Israel. Hacemos eso. Por ejemplo, en noviembre pasado enviamos una delegación a la exhibición, creo yo, más grande, más importante en tecnologías de agua en Israel, WOTEC, Water Technology, que tuvimos en el mes de noviembre. Pero digo yo, no es suficiente. Así que esos números, 33 millones de dólares, no me gusta, digo de nuevo, no me gustan esos números. Pero pueden mejorar. Este definitivamente puede mejorar. Mire, solamente en voy a hablar sobre dos productos guatemaltecos. Primero que todo, el café guatemalteco, que creo yo uno de los mejores del mundo. No digo eso porque estoy ahora en Guatemala, realmente. Y entiendo en café. ¿Le gusta el cafecito Chapín? Claro que sí, claro que sí. Mira, este es, si la cámara puede captar eso, todo está aquí en hebreo, pero voy a explicar. La compañía más grande que produce café en Israel se llama Elite. Y Elite, esta es una bolsa de cápsulas para Nespresso. Y acá se dice, puedes ver el 100%, en hebreo se dice Guatemala. Es café guatemalteco, es café más popular que Elite, que es la empresa más grande USA. Café más popular en Israel es café guatemalteco para máquinas de Nespresso. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo es el cardamomo. Es algo muy interesante. En 2017, cuando el expresidente Morales declaró el asunto de la embajada, que decidió trasladar la embajada, muchas personas aquí, muchos expertos, economistas, políticos, etcétera, estaban seguros que este va a afectar a la industria del cardamomo en Guatemala, porque los importadores importantes son los países árabes en el Medio Oriente, y ellos no van a comprar el cardamomo guatemalteco. Yo sabía desde el primer momento que este no va a ser, porque yo conozco el Medio Oriente, yo vivo en el Medio Oriente, yo conozco a los empresarios árabes, hombres de negocios árabes, que ellos saben que el más importante para ellos, más importante, es la calidad y el precio, y la calidad del cardamomo guatemalteco es el mejor en el mundo, y el precio es muy bueno, y ellos van a continuar a comprar. Entonces, yo leí, no importa dónde, y escuché, no importa, no voy a mencionar nombres, que la exportación del cardamomo va a bajar por la decisión del presidente. Esperamos hasta finales de 2018. ¿Y qué pasó? La exportación del cardamomo ha subido en 18.3% y la exportación a Israel en 100%. Increíble, porque en Israel tenemos 20% de población árabe, que ellos usan eso para el café, pero no solamente árabes, también judíos les gustan el cardamomo en su café y en otros productos. Así que 100% más la exportación del cardamomo. Eso es un dato importante. Entonces tenemos el café y el cardamomo como productos que podríamos decir que son de bandera en Israel. ¿Qué otro producto es apreciado en Israel? Mire, los productos que Guatemala ahora exporta a Israel es como dije, el café, frutas, nueces, cacao y el cardamomo. Pero hay que explorar eso, hay que analizar eso. Yo creo que es posible más cosas. Y por eso exactamente necesitamos este TLC, que no van a pagar aranceles, se dice. Están hablando de más de 1000 productos.
los dos ministerios de Economía. 1000 productos sin aranceles. Eso va a estimular definitivamente la economía. Claro que sí. Están ahora en negociaciones quiénes son de estos productos, tanto israelíes, guatemaltecos. 1000 productos sin aranceles. Claro que sí. Esa es la ventaja de TLC, de Tratado de Libre Comercio. Y de nuevo, hay que decir, la decisión de Israel, las instrucciones del primer ministro israelí, empezar a negociar TLC con Guatemala fueron solamente después de la decisión justa, correcta, histórica y valiente del expresidente Jimmy Morales de trasladar la embajada a Jerusalén y gracias a Dios el nuevo presidente, y voy a hablar sobre las relaciones con el gobierno de Giammattei, va a continuar con esta política. Bueno, usted tocó el tema. Es muy curioso darse cuenta que a través de la historia los gobiernos de Guatemala sí han tenido una relación bastante estrecha. Pero la pregunta es ahora, ¿cómo ve usted la visión del presidente Giammattei con respecto a este tipo de relaciones? Porque hay cooperación económica, que es muy importante. A mí me llama la atención el tema de la cooperación técnica. Usted tocó el tema del agua, para mí eso es vital. Hablemos dos cosas. Primero, ¿cómo está la relación del presidente Giammattei con ustedes? Me comentaba usted fuera de cámara que el presidente los visitaron en marzo. Es más, unas fotos por acá. Sí, sí. Esta es una foto, fue tomada en el mes de marzo 2019. El presidente me visitó en la... Todavía no era presidente. Como candidato, pero tuve con él una excelente conversación, vi su visión, cómo que este país salga adelante, pero hablamos mucho sobre las relaciones y vi una persona que tiene excelente relaciones con Israel desde hace mucho tiempo. Él me dijo que quiere viajar a Israel en marzo pasado, que quiere viajar a Israel antes de su toma de posición para, primero que todo, para conocer a Israel, porque nunca ha viajado a Israel, pero más importante, él quiere traer tecnologías israelíes aquí a Guatemala. ¿Le mencionó algún tipo de área específica? Sí. Mira, Israel no es soy muy orgulloso de decir eso, Israel es un líder mundial. En la ciencia, la tecnología, la agricultura, salud, innovación, etc. Él dijo que hay algunos temas que él quiere conocer en Israel: agua, por supuesto, agricultura, educación, salud, seguridad. Y él tenía en su visita en Israel, 4 días de visita en Israel, reuniones con empresas israelíes, empresas privadas, para traer estas tecnologías aquí a Guatemala. Él también me dijo en esta conversación y declaró también, o sea, no es algo que se quedó en secreto, declaró públicamente que la embajada de Guatemala en Israel se quedará en Jerusalén. Y también dijo otra frase muy importante para mí o para nosotros los israelíes. Dijo, los amigos de Israel son los amigos de Guatemala y los enemigos de Israel son los enemigos de Guatemala. Y cuando hablamos sobre enemigos, puedo mencionar, por ejemplo, la organización terrorista Hezbollah, que está en sur del Líbano, pero no está solamente en sur del Líbano, sino también tienen funcionarios que están en todo el mundo, incluyendo en América Latina. Y declaró en Israel, cuando estuvo en Israel, que va a declarar o designar a Hezbollah aquí en Guatemala como organización terrorista. Entonces, estamos hablando de un presidente que decidió y dijo que Israel será prioridad para su política exterior. Y yo digo ahora y declaro que para nosotros, Israel, Guatemala es la prioridad número 1 en América Latina de la política exterior de Israel hacia América Latina. Y cuando hablamos de prioridad, ¿qué significa? Y ahora hablaremos sobre el tema de la cooperación. La cooperación israelí tiene trayectoria acá de 60 años o casi 60 años, empezó en los años 60 aquí. Y la cooperación israelí es más que todo cooperación técnica, de capacitación, menos cooperación financiera. Yo soy creyente en la cooperación técnica de capacitaciones. O sea, por ejemplo, una familia pobre, que el padre de familia recibe cada uno donaciones de peces, cada día recibe peces. Pero un día
alguien va a capacitarlo cómo pescar, ya no va a necesitar esas donaciones. Esa es la filosofía de la Agencia de Cooperación Israelí. Desde los años 60 hemos enviado a Israel miles de profesionales guatemaltecos para participar en cursos en temas que tienen que ver con el desarrollo de Guatemala. Agua, agricultura, educación, salud, seguridad ciudadana, empoderamiento de la mujer, turismo, energías renovables, desarrollo rural, desarrollo comunitario, innovación, emprendimiento empresarial, etcétera, etcétera, etcétera. Muchos temas. Y estamos hablando, Israel es un país de inmigrantes, por eso nosotros podemos ofrecer cursos, no solamente en inglés, como muchos países. No, español. También en español, francés, ruso, pero en español. Entonces, miles de guatemaltecos viajan a Israel por 3, 4 semanas, regresan a Guatemala, y ellos saben que necesitan replicar o implementar lo que ellos estudiaron allá en Israel y apoyar a las personas que quizás nunca jamás tendrán la oportunidad de viajar y estudiar en el exterior. Estoy hablando de los 60, 65 más o menos, esos son los datos que yo sé, de guatemaltecos que viven en pobreza y en extrema pobreza, y hay que apoyar y ayudar a ellos. Un 65%. ¿Cómo? Como un 65%. 65%, esos son los datos que yo tengo. Por lo menos desde que yo llegué aquí a Guatemala hace 2 años y medio, cada becario que viaja a Israel, y ellos saben eso, cuando hacemos aquí la despedida, ellos saben, y yo les digo, nosotros empoderamos a ustedes para que ustedes puedan después empoderar a otros y esos 65%. Entonces ellos regresan, están agrupando en una asociación de ex becarios en Israel, Asociación Shalom. Tenemos cientos de miembros en esta asociación. ¿Y qué pasa? Cuando hay una entidad gubernamental, una alcaldía, municipio, ONG, universidad, no solamente en la ciudad capital, en todo el territorio nacional, porque yo siempre digo, yo no soy el embajador de Israel en la ciudad de Guatemala, soy el embajador de Israel en Guatemala y viajo mucho. Y lo hemos visto que ha inaugurado plazas de Voy a hablar sobre eso, sí, Plaza Jerusalén. Sobre eso porque voy a hablar sobre eso, pero en las notas periodísticas sale esto, ¿no? Sí, pero déjame solamente terminar. Estas personas saben, tienen obligación moral apoyar y ayudar a las personas pobres. Entonces, tenemos una lista, entonces recibimos un pedido de Totonicapán, uno de los, creo, departamentos más pobres en Guatemala, que necesitan un taller, un seminario, un curso sobre peces, sobre ganado lechero, sobre educación para el desarrollo sostenible, seguridad ciudadana, cualquier tema, nosotros podemos ofrecer eso sin costo. Y eso es lo que nosotros hacemos en toda Guatemala. Y no solo lo hacen con funcionarios de Israel, sino eso que con es. la comunidad. Exactamente. Yo considero que es una obligación moral claro y que sí. cívica de ellos. Lo que yo digo, cuando yo digo empoderamiento de estos becarios, yo le considero a ellos como expertos. Viajaron a Israel, tienen expertise en un tema y pueden replicar eso. Para mí son expertos que pueden hacer, y lo hacen muy bien. Solamente el año pasado, voy a dar un dato y terminamos con eso, solamente en 2019, nosotros en la embajada aquí con la Asociación Shalom de Ex Becarios, hemos organizado 71 actividades. 71 actividades en todos los departamentos que entre 15 a 16 mil guatemaltecos, la mayoría de ellos que viven en pobreza, etc., disfrutaron de estas réplicas. Es increíble. 15 a 16 mil guatemaltecos disfrutaron de la cooperación israelí solamente en un año, 2019. Ahora, cambiamos el tema sobre las plazas. Las plazas sí. me llama la atención. Sí, ese es algo que están muy
de moda entre los alcaldes, Sí. y hacer la Plaza de Israel. ¿Cómo se gestionan Plaza, esas mira. plazas? Porque muchos de nuestros televidentes y la gente que nos escucha por la radio del 106.1 de la red y también en los canales 40 y 95, claro, llega al interior y los alcaldes se van a preguntar, bueno, yo quiero tener una Plaza de Israel, ¿qué se requiere? Mire, Y toda esta iniciativa empezó en mayo de 2018. Yo viajé con el expresidente Morales a Israel, inaugurar la embajada, regresé y dije, bueno, quiero que Guatemala sea un país especial. Y yo pedí a los alcaldes que llaman en sus ciudades, municipios, calle o avenida o plazuela o parque, no importa, en el nombre oficial, Jerusalén, capital de Israel. No solamente Jerusalén, para que todo el mundo sepa que Jerusalén es solamente la capital desde hace 3000 años del pueblo judío y del Estado de Israel. Nunca en su historia ha sido la capital de ninguna otra nación, y quizás más tarde vamos a hablar sobre el conflicto en el Medio Oriente, pero hay que saber eso. El primero que tomó la decisión fue mi buen amigo el alcalde de Guastatoya, y desde entonces ya tenemos 17 municipios, incluyendo aquí en la ciudad capital. Conocen los televidentes la Plaza Israel en Avenida Reforma, la calle, la quinta calle que sale hacia Zona 9, la quinta calle, su nombre actual ahora es Jerusalén, capital de Israel. Hay una placa allá y todo. Y tenemos en el este, oeste, y cada alcalde, y para su pregunta, que quiere inaugurar la calle Jerusalén, capital de Israel, con mucho gusto que nos contactan con la embajada. Yo prometo visitar personalmente e inaugurar la calle. Y otra cosa estoy prometiendo. Todas estas ciudades, yo les dije, voy a aumentar la cooperación israelí en esa ciudad. Cuando tenemos, como dije antes, pedidos de réplicas, vamos a dar prioridad a esas ciudades. Cuando tenemos aquí expertos israelíes, y también vienen expertos israelíes también para dictar cursos o charlas o seminarios, solamente desde que empezó el año 2020 tuvimos un experto israelí en agricultura y agua, un experto israelí en liderazgo y un experto israelí la semana pasada en educación. Y la prioridad, cuando nosotros hacemos prioridades, estas ciudades, esos municipios reciben la prioridad. Así que espero que hasta que yo termine acá mi gestión voy a tener mucho más. Pero visité, puedo decir que de los 22, creo que 20 departamentos ya visité, y voy a visitar a todos, y realmente en cada ciudad que estamos, si es en Quiché o en Puerto Barrios o en Antigua, nos reciben. Yo quiero decir eso. Las excelentes relaciones entre el presidente y entre los dos gobiernos o dos cancillerías es una cosa, pero el más importante para mí es las excelentes relaciones entre los dos pueblos. Ese es para mí el más importante, porque presidente se cambia, canciller se cambia, embajador se cambia también, pero el pueblo se queda, y el pueblo guatemalteco tiene este amor, esta amistad hacia el pueblo, el Estado de Israel, que nunca va a cambiar. Bueno, señor embajador, hay una situación que está implícita en la vida de Israel, y es que desde que su fundación, Israel ha sido cuestionado por sus vecinos. Actualmente ha bajado un poco la tensión en el área del Medio Oriente, al menos eso se siente en las noticias, pero es como una constante. ¿Qué proponen ustedes al fin? Porque no hay una manera de llegar a un acuerdo donde ambas partes queden felices. ¿Y qué cree usted que es lo que debería de suceder? Mire, primero que todo, yo siempre digo, Israel vive en un barrio complicado. Los vecinos, algunos de los vecinos desde la creación del Estado de Israel, no le gusta su vecino que se llama Israel.
Ojalá que mis vecinos sean de un lado Guatemala, de otro lado Honduras y del otro lado El Salvador. 3 países muy amigos a Israel, pero no es así. El pueblo judío, hay que entender eso. El pueblo judío retornó en 1948 a su hogar nacional, a su patria histórica. En la tierra de Israel, bueno, me imagino que muchos de los televidentes leyeron la Biblia. No voy ahora a hablar sobre historia de 4000 años. La tierra de Israel fue el lugar del pueblo de Israel. En el año, hace 2000 años, lamentablemente el pueblo judío salió al exilio por los romanos. Bueno, por 19 siglos no dejaba de soñar a regresar a su patria histórica. 1948, o mejor dicho, 1947, con la decisión famosa de la ONU de crear 2 estados, que Guatemala jugó un papel fundamental a través de su embajador, Jorge García Granados, hay que decir eso, jugó un papel muy importante en la decisión de la ONU de crear 2 estados. Pero desde esa decisión que la ONU, la instancia más importante de la comunidad internacional, decidió crear un Estado judío y un Estado árabe en la tierra de Israel, y créame que el parte del Estado judío en esta decisión fue muy pequeño. La gran mayoría fue un desierto y solamente una franja pequeña entre Tel Aviv, Haifa, etc. Pero los judíos aceptaron eso. El problema es que el parte árabe no lo aceptó. 1947, el día después de la decisión de la ONU, empezó lo que nosotros llamamos la guerra de la independencia de Israel. Gracias a Dios y gracias al ejército israelí, tecnología israelí, nosotros 72 años estamos allá luchando. Si los árabes en 47 aceptarían esta decisión de la ONU, podríamos ahorrar 6 guerras, decenas de miles de víctimas en los dos lados, árabe e israelí, y no sé cuántos $1,000 millones perdidos por este conflicto. Pero nosotros en el transcurso de los años firmamos acuerdos de paz con Egipto y con Jordania. Tenemos, puedo decir, no es un secreto, tenemos también buenas relaciones con muchos otros países árabes hoy en día, países moderados. Pero el problema más grande hoy en día en el Medio Oriente es Irán. Irán es el país más peligroso en el mundo. Irán es un país que exporta el terrorismo. Hezbollah, que mencioné antes, el Hamas, Jihad Islámico y otras organizaciones terroristas en el mundo que Irán apoya. Irán es un país que niega el holocausto judío, donde 6 millones de judíos fueron asesinados. Irán es un país que quiere tener armas nucleares, etc. Y está controlada por este régimen muy extremista religioso. Tiene un fundamento teológico, no democrático. No. Entonces no tiene una amplitud incluyente, sino que más bien repele cualquier tipo de filosofía o religión que sea diferente a ellos. Miren, los líderes de Irán declaran públicamente que su deseo es erradicar a Israel, borrar a Israel del mapa. Y de nuevo, el conflicto no es con el pueblo iraní. La gran mayoría del pueblo iraní rechaza a su gobierno, pero viven en una dictadura. ¿Qué pueden hacer? El pueblo iraní, el pueblo israelí, el pueblo judío tienen historia muy larga. El régimen actual desde hace 40 años en Irán es muy peligroso. Pero si hablamos sobre el conflicto israelí-palestino, durante muchos años los palestinos recibieron, tuvimos muchos planes para resolver este conflicto y siempre los palestinos rechazaron a estas ofertas. O sea, nunca perdieron la oportunidad de perder oportunidad. Y estoy hablando desde 1947 y 67. En el año 2000, con el presidente Clinton y el primer ministro israelí Barak y Yasser Arafat, Barak ofreció a Arafat crear un Estado palestino y la mitad de la ciudad de Jerusalén, ofertas muy radicales. Y Arafat dijo que no. Dijo que no y el día siguiente empezó
lo que nosotros llamamos intifada. Intifada quiere decir la ola de terrorismo y violencia contra los israelíes. Así que nosotros necesitamos el asunto de la seguridad de los ciudadanos israelíes es primero que todo. Digo, y ahora, hace un mes, 2 meses, tuvimos el nuevo plan del siglo del presidente Trump. También crear un Estado palestino independiente y de nuevo los palestinos dicen no. O sea, no es posible que si, y no digo, cuando digo palestinos, digo líderes palestinos. Fue Yasser Arafat y ahora es Abu Mazen, Mahmoud Abbas. Yo conozco a los palestinos, tengo amigos palestinos. Mucho del pueblo palestino ya está cansado de la guerra, está cansado del conflicto, quiere vivir en paz con Israel. Israel puede ofrecer, como dije antes, líder mundial, ciencia, tecnología, innovación. Podemos ofrecer mucho a los palestinos, al nuevo Estado palestino, pero los líderes palestinos no creen en nuestro derecho. Una forma de vida en la guerra. Esto es, pero mire, quiero demostrar algo que mucha gente, sí. Este es el líder palestino, solamente hace un mes, Mahmoud Abbas, demostrando un mapa. Y quiero explicar en qué estamos hablando. Él dijo, mire lo que él dice y hay que explicar el asunto. Él dice que en 1946, toda esta área verde fue Palestina, bajo control palestino. O sea, él dice que en 1946 existió un Estado palestino. Es mentira. Nunca en la historia han existido un Estado palestino. Toda esta zona fue bajo mandato británico. Exactamente. Por 30 años. Mountbatten. Así es, mandato británico de 1917 a 1947. Entonces, ¿y qué dice después? Ese es el plan de la ONU. Mire lo que hicieron, cortaron un poquito del parte árabe que es verde. Y después de la guerra de la independencia. Y después y ahora. Y en 2020 ya no tenemos nada. Esa es la incitación del parte del Mahmoud Abbas, el líder palestino. Nunca ha existido un Estado palestino independiente. Esta fue la decisión de la ONU. Mire, que dieron al Estado de Israel. Todo eso es desierto y solamente esta franja aquí en el mar Mediterráneo y el mar de Galilea. Nosotros aceptamos eso, los árabes no. Esta fue consecuencia de la guerra después de 48 y etcétera, etcétera. Entonces, cuando estamos hablando de incitación, y perdón por la palabra, no me gusta usar eso, mentiras, del líder palestino no podemos continuar, no podemos avanzar. Nosotros queremos vivir en paz con nuestros vecinos árabes. Yo digo, nuestros vecinos árabes palestinos merecen vivir en su estado, pero que no sea un estado de terror. Mira lo que pasó en la Franja de Gaza. Israel controló a la Franja de Gaza hasta 2005 y después retiró por presión de la comunidad internacional. 2 años después, la organización terrorista Hamas tomó el control. Y desde 2007 hasta hoy en día 2020, los ciudadanos de Israel sufren de ataques de misiles del Hamas hacia Israel, no solamente hacia el sur de Israel. Esos misiles pueden llegar a Tel Aviv, a Haifa y a Jerusalén. No hay otro país en el mundo que puede tolerar eso, que está amenazada el país está amenazado por misiles diariamente. Cuando hoy el Hamas o el Jihad Islámico que controlan en la Franja de Gaza quieren lanzar misiles, pueden hacerlo. Gracias a Dios nosotros desarrollamos un sistema cúpula de hierro que intercepta estos misiles, gracias a la tecnología israelí, pero ellos quieren matar israelíes, no le importa. Esos son nuestros enemigos. Nosotros no podemos retirar de los territorios que están ahora en disputa con los palestinos. Necesitamos firmar un acuerdo con un líder palestino valiente que va a reconocer que el Estado de Israel es el Estado de los judíos, va a existir por siempre, y una vez tengamos un
un líder palestino valiente, podemos vivir en paz. Bueno, señor embajador, muchas gracias. Yo pienso que hemos tocado temas muy importantes, amigos televidentes. Debo resaltar sobre todo el tema del TLC, me parece muy importante porque eso va a aumentar la balanza comercial entre Guatemala e Israel y esto viene a aterrizar en el bienestar de todos los guatemaltecos. No solamente los productos clásicos como el café y el cardamomo, sino que ampliar esta base y si se logra... Ojo, si se logra reducir la tasa impositiva en los 1000 productos, estoy seguro que vamos a tener mucho más progreso. Quiero también resaltar el tema de la cooperación y el tema de la formación de reproductores técnicos en nuestro país. Porque la cooperación no es solamente venir y, como dice usted, regalar peces. La cooperación consiste en formar pescadores que a su vez formen pescadores. Ese fue el mensaje más importante de esto. Y también me llamó mucho la atención y quiero resaltar para hacer un cierre en la entrevista, la actitud de los expecarios israelitas, expecarios guatemaltecos que han ido a Israel, que han formado su asociación, la Asociación Shalom, para convertirse en fuentes de bienestar. Así que yo creo que con ese tema es importante y sobre lo que hablamos ya de último, de las relaciones tan complicadas que tiene Israel con sus vecinos, pues solo nos queda desear que se dé un poco de tranquilidad en la mente de los vecinos para que se pueda reconocer algo que históricamente es real. O sea, no se puede negar y hay que aprender a convivir porque la convivencia es desarrollo, la paz es desarrollo y la gente no puede estar viviendo en un clima de guerra porque cuando hay guerra no hay desarrollo. Muchísimas gracias a ustedes, amigos televidentes, por estar con nosotros y a usted, señor embajador, muy amable por su tiempo. Es un honor estar acá en la embajada y le deseamos a usted y a su pueblo lo mejor. Muchas gracias, Richard. Amigos. Continuamos en sintonía y de RSN.